descendió al mismo Hades, al seno de Abraham. Estaba Hades, que era Hades, seno de Abraham, y Hades, lugar de los muertos. Una explicación clara de Hades, seno de Abraham, y Hades, el lugar de los muertos, nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Hades, seno de Abraham, y Hades, lugar, y Hades normal como lugar de los muertos, en la historia del rico y Lázaro. Dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ahí no dice Hades, seno de Abraham, sino dice en el Hades. El rico fue directamente al Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando que en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Amados, noten lo siguiente: ¿qué sucede cuando nosotros partimos, o las personas partían? Cuando una persona partía, antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, ellos, los que morían bajo la ley o bajo los preceptos de la palabra, estaban obedeciendo y estaban esperando a que el Señor Jesucristo viniera como Rey. Ellos iban a Hades, seno de Abraham, un lugar de transición. Entonces, amados, aquí empieza uno a ver la obra tan maravillosa que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque es real, amados. Lo que ustedes están viendo acá, lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra, es una realidad de lo que sucede también hoy en día. Los que conocemos al Señor dormimos, que conocemos del Señor y nos mantenemos en la palabra y procuramos vivir como el pastor nos enseñaba, con la ayuda del Espíritu Santo, una vida que agrada al Señor. Sabemos que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Tenemos que tener una permanente comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y nos ayuda en nuestras debilidades. Amados, importante mantenernos. Personas que mueren sin el Señor, que mueren de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón, ninguno de ellos podrá heredar el reino de los cielos. Ellos llegan directamente allá a ese lugar de tormento. Es que Dios nos ayuda a entender esta palabra en esta noche. Miremos entonces, retomemos. Antes de la venida del Señor Jesucristo, existía un sitio que se llamaba Hades, seno de Abraham,
y existía Hades, lugar de los muertos. Los que morían esperando en la palabra del Señor, confiando en el Señor, estaban allí durmiendo esperando al Señor Jesucristo, y los que no iban a Hades, lugar de los muertos. Es algo interesante que encontramos aquí en esta palabra. El rico conocía de la palabra. Él conocía quién era el padre Abraham. Noten ustedes que alza sus ojos y le dice: Padre Abraham, ten misericordia, estoy atormentado por estas llamas. Permite que Abraham toque con un dedo el agua y venga y refresque mi lengua. Y le dice: no hay nada que hacer. No podemos pasar ni de allá para acá. Ustedes pueden pasar, ni de aquí para allá pueden pasar. Su tiempo tuvieron. Ahora, por favor, vayamos ahora sí al versículo 26, versículo 27, pastor, por favor, si es tan amable. Leámoslo juntos y miremos algo de este desenlace de lo que es Hades, seno de Abraham, y Hades, lugar de los muertos, y el tiempo de la decisión que nosotros debemos tomar en vida, amados, en vida. No podemos pensar que esto es un juego. En vida tenemos que tomar decisiones correctas, sea para bien o sea para mal. La decisión la tomamos nosotros. Entonces le dijo, ¿a quién le dijo? El rico le dijo a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué? Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, amados, aquí encontramos algo muy real. Aquí hay una claridad referente a lo que pasa con la persona después de que parte de este mundo. Amados, es una realidad. Se entra a un lugar espiritual. Se entra al lugar del Señor o al otro lugar que no quiero nombrarlo, para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Noten que él estaba consciente de todas las cosas. No es que se murió y ya no pasó nada, mi hermano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra, del polvo eres y en polvo te convertirás. El espíritu de Dios, el cual nos lo ha dado, y el alma, que somos nuestro intelecto y que es lo que se salva o lo que se pierde, está allí en este lugar. Y él es consciente de todas las cosas. Noten lo que él le dice: Padre, permite que vaya Lázaro allá y le testifique a mi padre y les testifique a mis 5 hermanos, para que no les suceda lo mismo que a mí, que pensaron que probablemente esto era un juego, que viví la vida, tenía dinero, tenía posición, era un hombre muy adinerado, por eso se llama el rico de Pulón. Amados, qué bueno que el Señor le puso en el corazón al pastor Romero estudiar acerca de lo que es el arrebatamiento, porque esto es una realidad. No sabemos en qué momento el Señor nos llame a su presencia, y tenemos que encontrarnos con esta realidad, como se encontró el rico, como se encontró Lázaro. Lázaro fue a un lugar hermoso a reposar de sus tormentos, de sus actividades, de sus circunstancias, y el rico llegó a enfrentarse a una situación muy real, que era verse en un lugar de tormento. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y gracias al Padre Santo por nuestro amado Señor Jesucristo, que vino para que nosotros no tuviéramos la suerte de este rico. Miremos, por favor, vayamos terminando. Versículo 29, por favor, pastor. La respuesta de Abraham fue tremenda y cortante y contundente. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham le dijo, amado, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Qué confrontación más tremenda que encontramos acá. Noten que cuántas veces nosotros decimos, o a algún familiar: no, queremos que vaya, que les predique, que les enseñe.
Ahorita por todo lado el Señor está hablando. Por todo lado el Señor habla por los noticieros, habla por internet, miles de mensajes, mucha gente en las calles proclamando que estos son tiempos de encontrarse con Dios, que estos son tiempos de buscar a Dios. Hay profecías de toda parte hablando de que nos humillemos delante del Señor, que busquemos su rostro, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Es un llamado directo de Dios para que nosotros le busquemos, para que nosotros le pidamos ayuda al precioso Espíritu Santo, que podamos apartarnos del pecado, que podamos, la palabra dice, el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí hay una oportunidad de Dios a través de este testimonio del rico y de Lázaro, para que podamos entender qué sucede cuando partimos de esta tierra. Si hemos aceptado a nuestro amado Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hemos vivido de acuerdo a su palabra, hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades, y procuramos vivir la vida de acuerdo a como la palabra del Señor nos enseña a vivirla, podremos disfrutar de la presencia del Señor. De lo contrario, pues amado, bueno, ya el Señor es el que sabe qué pasará luego, pero acá hay un testimonio contundente de lo que pasa. Amén. Efesios 4:8. El pastor nos enseñaba anoche que Jesús, cuando murió, estuvo predicando 3 días en el infierno, y realmente él estuvo predicándole a los que murieron esperando como este hombre Lázaro. Él estuvo predicando a ellos acerca de quién era él, porque era necesario que le reconocieran como el Hijo de Dios. La preciosa Virgen María también le reconoció como su Señor. He aquí mi espíritu glorifica al Señor, dijo ella, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ella estaba hablando de su Hijo. Lucas. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En esa época, como el pastor nos enseñaba anoche, el Señor Jesucristo descendió hasta los infiernos, ¿cierto? Le quitó la llave de la muerte y el Hades al diablo. Él se levantó entre los muertos, por eso dice que llevó y tomó a todos los que estaban esperando en él y los levantó con él. Ahorita ustedes van a encontrar un versículo conmigo que es bastante sorprendente encontrarlo en la palabra, acerca de cuando Jesús va y predica que muchos de los que habían muerto se levantaron, y ya leemos el versículo. De 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 al 57. Esta palabra tan tremenda. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el Señor destruyó la muerte. El Señor Jesucristo, en esos 3 días que se levantó, en esos 3 días que estuvo predicando la palabra y se levantó entre los muertos, destruyó realmente la muerte, le quitó el poder al enemigo sobre la muerte y sobre el mismo Hades también. Entonces dice que nosotros estábamos cautivos por el temor a morirnos.
Pero el apóstol Pablo, después de que reconoce al Señor como su Señor y su Salvador, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no hay temor a la muerte, porque el Señor Jesús la venció, y nosotros no vamos a morir, sino que vamos a dormir mientras Él nos levanta. Amén. Mateo capítulo 27, versículo 52. No sé cuántos habían visto este versículo, pero gracias al Señor que nos da su palabra para que nos deleitemos en ella. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. Versículo 53, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso Efesios, aquí está el entendimiento de Efesios capítulo 4, versículo 8, que dice que Jesús llevó cautiva la cautividad del Señor Jesucristo cuando se levantó de entre los muertos. Los que estaban durmiendo en él, los que estaban esperando en él, se levantaron con él y vinieron y se presentaron a la santa ciudad, y hubo gran consternación, porque muchos que habían sabido que estaban muertos se les presentaron y hubo gran consternación. Amados, lo que el Señor Jesús le puso en el corazón al pastor Rommel acerca del levantamiento, esto es un abrebocas de lo que va a suceder en el tiempo cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Nos levantaremos, así como este ejemplo que está en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, cuando Él se levantó entre los muertos, se levantaron los que estaban esperando en Él y se aparecieron en la santa ciudad y se fueron con Él. Amén, amén, amén. Había algo interesante en lo que compartió Ariel, el pastor Ariel, varios puntos. El infierno hace una transformación repentina en este hombre y lo vuelve predicador, ¿no? Entonces él va a cambiar de tal manera que él va a predicarle a 5 de sus hermanos inmediatamente. La realidad del juicio, hoy vamos a ver un pedazo de los juicios, o sea, cuál es la razón de la tribulación y cuál es la razón de la promesa del arrebatamiento o la asamblea de la recolección de los santos en Cristo Jesús. Entonces, parte de lo que nos compartía ahorita el pastor Ariel, yo quiero hacer énfasis otra vez reafirmando cuál es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. La seguridad que uno tiene en Cristo está basada en las promesas de Él y no por las grandes acciones de nosotros, ¿no? La promesa de salvación, como lo miramos ayer, el Señor Jesús, quien es el dador de la salvación, Él hace una promesa gigante sobre el mundo. Por eso es tan complejo rechazar la salvación de Cristo, porque fuera de Él no hay manera de uno tener una relación con Dios. Hagan lo que hagan, o sea, nosotros nos enseñaron que muchos caminos llevan a Roma, pero eso no es cierto. O sea, nosotros no vamos a Roma, no es comparable. Hay solo un camino, hay solo una verdad, hay solo una vida. Y la vida de Cristo fue tan enfática que Él fue el único hombre que se levantó y dividió la historia. Eso al más escéptico tiene que hacerle reflexionar en algo. Si me hago entender, Einstein no dividió la historia, grandes hombres se han levantado, grandes imperios se han levantado y han caído, pero el único hombre que se levantó en el tiempo y el espacio es Cristo. Aún los judíos ortodoxos que no admiten que Cristo es el Mesías, ellos dicen antes de la era contemporánea y después de la era contemporánea, refiriéndose al momento de que la era contemporánea nace en el Señor. Y es gracioso, ¿no? Entonces, voy a mostrarles primero Juan 3:18. Empieza en el 16, si quieren lo leemos en el 16, pero todo el mundo sabe el 16, que es la promesa de por qué Dios, que es el Padre, Dios el Padre es el que ha dado a su Hijo unigénito. Esto a veces nosotros no lo entendemos, pero en el corazón de la eternidad Dios, en su forma de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Él genera todo el plan de salvación. Ustedes, ayer hablábamos de eso, el rapto y el arrebatamiento de la iglesia es algo personal de Dios. Dios es un Dios que tiene citas personales con uno, eso es increíble. O sea, Dios personalmente fue a Adán y en él vio que estaba solo y creó a Eva, ¿no? Él ve que el hombre peca y va y lo busca. Le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Y usted ve así en toda la palabra de Dios, siempre Dios acercándose con un corazón bueno al hombre. Siempre diciéndole, venga que yo tengo la solución. Y uno ve en toda la historia de Israel, que refleja al hombre que tiene un pacto con Dios, huyendo de eso. Entonces aquí lo vemos que el corazón del Padre ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está dada en creer en Jesús, pero a veces olvidamos los siguientes versículos. 17 dice, porque la razón de venir, la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo, no es para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Ayer, dentro de las preguntas que hacía Omar acerca de la predestinación, uno encuentra que el corazón del Padre desde el principio de la creación del mundo quería salvarla. ¿Por qué? Porque él sabía que se iba a perder. Y la gente pregunta, pues si sabía por qué se iba a perder, ¿por qué entonces nos hizo para que nos perdiéramos? Porque no hay manera de ejercitar la libre voluntad o el libre albedrío si usted no lo puede decidir. Y usted decide si lo toma o lo deja. Y aquí viene el 18 que dice, el que en él cree, no es que condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Yo se los decía, el Evangelio de Juan, dentro de lo maravilloso que Dios lo diseñó, es un evangelio que no le dice a usted arrepientas, le dice crea. Él le dice al que cree, al que cree, al que cree aquí. Entonces dice, al que no cree es condenado, pero el que ha creído es que es salvado. O sea, él dice, el que en él cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la condenación, y eso viene, por eso el pastor Ariel compartía algo que gente dice que Lucas 16, eso es un cuento, una parábola. No, no es un cuento, una parábola. Si ustedes le prestan atención, los santos para Dios siempre tienen nombre, pero los que no son de él nunca tienen nombre. Lázaro tiene nombre, pero el rico no tiene nombre. No es la palabra de Dios. Si uno ve en los archivos del catolicismo donde están algunos nombres de las personas, ahí decían que era el rico Pulón. Pero realmente en la palabra de Dios escrita de él, en el canon bíblico, dice el rico. A él no se refiere con nombre, a Lázaro se refiere con nombre. Dice, entonces, el destino del hombre pues no termina ahí, ¿no? Entonces el Señor baja, predica, hace eso, las personas se cambian y son transformadas. Había algo que mi mamá me preguntó, que espero que lo colocáramos. Ella me preguntaba ¿por qué yo decía que el libro del profeta Daniel es un libro sellado? ¿Sí? Entonces, parte de esa explicación, como yo le decía, hay algo que ustedes tienen que hacer, que se los dije la primera vez. Siempre que tengan preguntas, lo que dijo el pastor Ariel, anótenlas, investiguenlas, lean la palabra. Es una decisión, algo que es obligado. Léanla, por favor, léanla. O sea, no se queden con las historietas o los cuentos que uno puede echar, porque ustedes no saben si los están engañando. Ustedes tienen que leer la palabra de Dios. Hechos 17 habla de los más nobles de los judíos, los bereanos, los cuales investigaban, dice, diligentemente cada vez que Pablo hablaba. Entonces, voy a contestar rápido el tema de qué es un libro sellado y qué es un libro abierto. Entonces, yo, como le contaba a mi mamá, le decía acá, viéndonos a Daniel, en el último capítulo, en el 12, en el versículo 1. Entonces, el Señor habla acá, que lo vamos a ver hoy, qué es la gran tribulación, por qué es la gran tribulación y por qué la gran tribulación le pertenece a los judíos o a los de Israel y por qué la iglesia no está ahí.
no es un tema de, ay, que se pierdan, acuérdense, la iglesia es el conjunto de personas que han creído en el Mesías resucitado. ¿Sí? El Mesías resucitado tiene un nombre, se llama Jesús, en hebreo le dicen Yeshua, Hamashiach es el ungido de Dios, ¿sí? Y él tiene el término de la resurrección. Entonces, dice así en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es un arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habíamos dicho que eso es una profecía que se le estaba revelando a Daniel. Los hijos de tu pueblo se refieren a Daniel. Daniel es que es judío o hebreo, ¿sí? Y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, se los decía de esa época, pero será libertado tu pueblo. La promesa de protección está dada a los hebreos, a los judíos, a los que profesan la Torah. ¿Por qué eso? Porque ellos tienen que reconocer que Jesús es el Mesías. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro, ese es el libro de la vida. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahorita también les muestro esto, que también me preguntó mi mamá acerca de 1 Corintios 15 en el 23, el orden de la resurrección, cuántas resurrecciones hay. Yo se los toqué por encima, pero hoy les voy a dar un poquitico más de detalle en eso. Entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo, dormir se refiere a que han muerto, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Entonces, aquí está lo que decía acerca de mi papá. Ella dice, cierre las palabras y sella el libro. Entonces, ¿qué significa tener un libro sellado o unas palabras cerradas? Significan que ellas no tienen sentido en la medida en que usted las trate de explorar. ¿Por qué? Porque el libro, les dije que porque el libro de Apocalipsis no está sellado. El libro de Apocalipsis en el primer capítulo, en el versículo 3, dice, bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan las palabras escritas de este libro, porque dice ella que dice que su venida está pronto, el tiempo se está acabando. Cuando el Señor Jesucristo llega, hay un cambio fundamental en toda la palabra de Dios. La palabra de Dios está sellada hasta Malaquías, desde Génesis hasta Malaquías, queda sellada por una simple razón, porque no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se ubicaba sobre el creyente, mas no estaba en el creyente. La promesa del Señor cuando le dice, me es necesario que yo me vaya para que el Padre que está en los cielos os mande al Consolador y el que os enseñe todas las cosas que están ahí. Todas las cosas. Dicen que el Espíritu de Dios es el único que habla y entiende las cosas profundas de Dios. Entonces, cuando nosotros vimos que nosotros, la marca del creyente, la marca de la persona que cree en Cristo cambia en la resurrección de Él. Entonces, ¿cuál es la marca? Efesios 1:13, Efesios 4:30, que lo vimos. El Señor nos sella como el Espíritu, como la arra para la redención. ¿Qué significa eso? Que Él nos da a nosotros su Santo Espíritu para que uno que pueda entender esos misterios ocultos que tiene. Entonces, las palabras quedan selladas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Ellos están ahí recibiendo la palabra, pero no la entienden, no tiene mucho significado. Si ustedes leen Daniel, creo que es en el 7 o en el 9, capítulo 7 o capítulo 9, dice que él termina totalmente turbado. Él dice, esta visión me deja sin aliento. De hecho, él ve una fiera bestia terrible que él no la entendía. Él decía, era peor que todas las anteriores. Ella tenía cabezas, cuernos, despedazaba lo que tenía, hollaba lo que tenía. Esa palabra hollada está otra vez en el Evangelio cuando uno ve la parábola de la semilla, cuando dice que la palabra es hollada. ¿Sí? Satanás holla la palabra. O sea, cuando venga el anticristo y la sociedad que trata de la apostasía, lo que va a hacer es despreciar la palabra. ¿Sí? Para ellos está sellado el Evangelio. Dice que el príncipe de este mundo ha puesto ¿qué? Un velo sobre las personas para que no le resplandezca la llamada del Evangelio y no se salve. En la misma parábola de la semilla, acuérdense en que él lo dice en el Evangelio, en Lucas 13, es Mateo 13 y Lucas 8,
y Marcos 4, él le dice que si ustedes no entienden esa palabra que está en esa parábola, ustedes no entienden ninguna. Entonces, el estudiar y leer la parábola de la semilla, yo creo que le dedicamos en esta semana más adelante otra vez otro tiempo, pero entiendan que es un proceso. La palabra no se puede huyar, la palabra no se puede despreciar. Ahorita me alegró escuchar que Ariel, que es una persona que ha leído la palabra, este evangelio, encuentre otra vez y se anime ese fuego y encuentre algo que no había visto. Que es bonito verlo, ¿sí? Que vio que se levantaron los muertos después de la resurrección, eso se llaman los primeros frutos. Es lo que santifica la tierra. El primer fruto de los primogénitos es Jesús, y junto con ellos hay un grupo de creyentes que son subidos y se hace, eso se ve en eso 23, después se lo muestro y grito. Entonces, el sello de una palabra, ¿qué significa? Que no había revelación porque el Espíritu Santo no había llegado y no había enseñado las cosas internas. ¿Qué pasa después? El Espíritu Santo viene sobre el creyente, se lo muestro rápido para recordarlos, como dijo el pastor Ariel, son versículos y palabras que uno debería tener en su corazón, porque son las promesas de Dios. Cuando Dios le hace una promesa, guárdela. Efesios 1:13, el Señor le dice a uno que Él también, en Él también, o sea, en Jesús, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra que predicó Cristo, Cristo es la palabra y la verdad. Dice el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis que, aquí está, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es el sello que nos pone, Él es el que revela. Cuando ustedes van al Evangelio de Juan, ustedes encuentran que Dios pone en el corazón de los discípulos, dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no es enviado, y si no es enviado, pues no va a haber cambios de nada. Eso era para aclarar un poquitico lo que me preguntaban acerca de por qué en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Algo que decía también el profeta Daniel en el capítulo 12 era que la interpretación muchas veces se dio, que él dijo que en el tiempo del fin, acá dice, pero tú, Daniel, cierras las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo empieza el tiempo del fin? El tiempo del fin empieza desde la muerte del Señor Jesucristo hasta su regreso por su iglesia, ¿sí? Y ahí se cumplen, después vemos algo que llaman las 70 semanas proféticas del pueblo que está profetizado en el profeta Daniel. Hay 70 semanas, 70 es un número que es múltiplo de 7. 7 es un número que es completo y perfecto. Hasta el Mesías príncipe, la muerte del Mesías príncipe que está en Daniel, se cumplen 69 semanas. Falta una semana. Cuando ustedes leen Isaías 61, Isaías 61 es lo que el Señor abre en el primer evangelio diciendo: he aquí el Señor me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Ahí hay una comita, y de esa comita hasta ahorita han pasado 700 años, ahorita 2000. Cuando él abrió eso, dejó en suspenso. Venga, se los muestro para que me entiendan. Isaías, capítulo 60. Entonces, el Señor Jesús, cuando abre su ministerio, cita esta palabra. Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está ¿qué? Sobre mí. Dice: porque me ungió ¿quién? Jehová, y me ha enviado a predicar las nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos la apertura de cárcel, ¿sí? A proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová. Acá, hasta acá, perdón, les coloco acá, a proclamar, hasta acá él llega, ahí para. Él para ahí. Si ustedes miran qué sigue después de esa coma, dice: el día de la venganza del Dios nuestro. El Señor llega y en ese momento él para ahí, empezando su ministerio. Él dice: y yo vengo a predicar la buena voluntad de Jehová. El ministerio del Señor Jesús, siendo Cristo él,
Él viene a predicar esa libertad, esa salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí para. Y este pedazo, que es el día del Señor, de la venganza del Dios nuestro y a consolar los enlutados, no se ha cumplido. ¿Sí? El Señor va a la cruz, muere, predica, resucita, sube a los cielos y ahí queda parado. Pero el día de la venganza de Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados no ha llegado. ¿Cuándo llega ese momento? Entonces, Él empieza, su ministerio termina ahí, y este día de la venganza del Señor, que es el día de Jehová, el día temible, que está en el profeta Oseas, en el profeta Zacarías, en el profeta Jeremías, Él dice que Él va a pagar con tribulación a los que atribularon a todos sus santos, ¿sí? Y es parte de la enseñanza del arrebatamiento. Hay muchas personas nuevas, vamos a volver a leer qué significa lo del arrebatamiento. Entonces, ¿en dónde empezamos este estudio? Este estudio lo estudiamos empezando en la carta de los Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, del versículo 13 en adelante, pero como dice el pastor Ariel, que le gusta ir al grano, al 16. Entonces, del 4, del 13 al 18, el Señor habla algo que es parecido a lo que habla Daniel, pero tiene muchas diferencias. Dice, aquí dice, ignoréis a los que duermen. Vamos a leerlo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Algo que compartió ahorita el pastor Ariel. Cuando usted tiene la muerte y usted conoce a Cristo, usted está diferenciado de eso. El seno de Abraham ya no existe. El seno de Abraham desaparece, y por eso en una parte en los Salmos dice que el Seol abrió su boca, se expandió. Todas las personas que están del seno de Abraham, cuando Cristo les predica, les dice, yo soy el Mesías prometido, ustedes creen en mí, ok, creen, entonces se van a esperar la resurrección. El arrebatamiento y la resurrección son dos actos que van pegados, lo mismo que la resurrección y el juicio. La resurrección y el juicio, como lo vimos ahorita en Daniel 12, él dice que al final de los tiempos, los que durmieron en el polvo, fíjese que ahí no hace referencia de los que hayamos quedado, dice los que durmieron en el polvo, le dice Daniel, vaya, duerma hasta el final de los días. Y en el final de los días se va a levantar, unos para resurrección a gloria eterna y otros para condenación eterna. Pero ahí no dice lo que el apóstol Pablo le revela, a los que durmieron en Cristo y a los que hayamos quedado. El evento del rapto, a diferencia de la segunda venida, es que hay personas que mueren en Cristo y hay personas que creen en Cristo en el mismo momento cuando Cristo va. Entonces, estamos mirando eso. Dice que porque si creemos, acuérdense en esta palabra, si creemos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que duermen en Cristo? Los que han muerto en la esperanza de ver su Salvador. Toda aquella persona que dijo expectantemente, yo espero que tú llegues, yo espero, y murió. Entonces él dice, esas personas que murieron en la esperanza de Cristo, recibiéndolo como su Señor, como su Salvador, como decía ahorita Juan 3, 16, 17, 18, dice, son personas que creyeron que Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué creemos eso? Porque al ser Él a la cruz, haber vencido a la muerte, haber tomado el lugar de nosotros, nos trae vida. Después dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, esta es la gran diferencia contra Daniel 12. Daniel 12, vaya, duerma y espere. El rapto, los que quedamos y allá los que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron. Es un momento único en donde los que mueren en Cristo y los que están en Cristo son transformados juntamente, y ya ahorita se los muestro en 1 Corintios 15, que lo vimos ayer. Dice, no precederemos. Dicen, porque, esta es otra de las claves que ayer las vimos, porque el Señor mismo, ¿sí? ¿Quién viene por nosotros? El Señor mismo. ¿Quién fue a llevar a Lázaro al seno de Abraham? Los ángeles. ¿Quién está en Mateo 24, versículo 31? Los ángeles. Mateo 24 no es un capítulo para la iglesia, es un capítulo para
Israel, el remanente que queda. ¿Por qué? Porque ahí van los ángeles y por el rapto viene el Señor mismo. Todos los eventos que tienen que ver con Dios implican a Dios mismo. Solo tienen que tener muy claro, el nacimiento de Eva implicó a Dios mismo. Él no envió un ángel, vaya, hágame la tarea y sáquele a Eva ya a Adán. ¿Sí? Eso lo hizo Dios mismo. El acercarse a hacer el sacrificio por Adán y por Eva. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. El que vistió a Adán y a Eva, el que hizo el sacrificio, el que les puso los vestiditos, ¿fue quién? Dios mismo. Todo evento personal de resurrección y eso es Dios mismo. ¿Por qué es importante diferenciar eso? Nosotros crecimos en una cultura del soborno, la rosca y, ¿cómo se llama? Y la palanca. Creemos que si le pedimos por aquí, si palanqueamos por allá, no, el evento con Dios es un evento personal y es una responsabilidad personal de nosotros frente a Él, ¿sí? Ahí no intervienen ángeles, ni santos, ni vírgenes, ni cosas raras. La palabra de Dios es clara. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está en la Biblia de católicos, está en la Biblia de protestantes, está en la palabra de Dios. El que no crea cosas según códex, y ustedes lo miran y allá está escrito de esa manera. No hay intermediarios, no existe. Entonces, Él dice, Él mismo, ¿sí? Él mismo. Lo otro que hablábamos rápidamente, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta es de Dios, no es trompeta de ángeles, no es Apocalipsis en las 7 trompetas, no tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis. Ayer lo vimos rápido. Si quiere, alguien tiene dudas, después me pregunta y lo volvemos a tomar. ¿Cuántas trompetas hay? ¿Qué tipos de trompetas? Y lo hablamos. Entonces, y lo segundo dice que Él desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes resucitan primero? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes se van después? Los que están y hayan quedado vivos. Sí. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos, esto sigue siendo supremamente interesante, que hay un grupo de personas que cuando Él venga por su iglesia va a estar vivo. ¿Ustedes cómo están vivos? Ahorita les cuento eso. Los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Aquí está la palabra. Arrebatados. Arrebatados. Esa palabra en el latino, para donde salió la palabra rapto, hay personas, esa palabra está en la Vulgata latina, es una traducción que hicieron en el 300, que hizo San Jerón. Se tradujo del griego al latín porque el latín era la lengua romana la que predominaba. Y durante muchos años desapareció la palabra hasta 1500, 1600. Whiffley y los otros hicieron las traducciones y les costó la vida. La Reina Valera, Cipriano, las hicieron. Pero durante mucho tiempo la única palabra que permaneció fue la Vulgata latina. La Vulgata latina ustedes la pueden conseguir. ¿Sí? Ustedes cuando miran antes la palabra aparece rápido de ese verbo, que es tomados, que es la palabra harpazo, ¿sí? O harpizo en griego, que es tomado rápidamente, sin esperar, ¿no? Alguien colocaba en la traducción del griego, es como si un niño va cruzando la calle, lo va a atropellar un carro y el papá lo toma y lo saca. ¿Sí? Esa es la palabra que significa arrebatados, tomados, congregados. Entonces, ahí Él nos toma y la otra clave, le dije, ellos se ven ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Fundamentalmente, ¿qué es diferencia contra la segunda venida? Que esto es en el aire, el sitio del encuentro es el aire, las nubes, no es la tierra. Ustedes van a Zacarías 14, ustedes encuentran que el regreso del Mesías en la segunda venida tiene que ver en dónde, en la tierra. Sus pies tocan la tierra. Mateo 24 recoge a los creyentes que quedan en ese momento, que son judíos, lo recogen ¿dónde? En las 4 esquinas de la tierra. No lo recoge en las 4 esquinas del aire, ni lo recoge elevándose en el aire o algo así. ¿Sí? El lugar donde está el encuentro es el aire. Y la promesa es esta, así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Rápidamente, ayer se los mostré. Hay 3 promesas en el Evangelio de Juan en las cuales Él promete al siervo, promete a su esposa y promete a todos los creyentes que van a estar con Él. Entonces la primera promesa es Juan 12:26, si no me equivoco, pero sé que está en el 12.
Espero que no me equivoque. Pero Juan 12, en el versículo 26, el Señor hace una revelación maravillosa. Dice que si alguno me sirve, ¿sí?, le dice, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará, ¿quién? Mi servidor. Le dice, ¿dónde está Dios? Esa es una de las preguntas. ¿Dónde se encuentra Dios? Dios se encuentra en los cielos. ¿A dónde he llevado en Hechos capítulo 1 el Señor? Cuando lo están viendo los discípulos, ellos ven que vienen las nubes, el Señor sube en las nubes y desaparece, ¿sí? Y los ángeles le dicen, así regresará Cristo por ustedes. Pero lo que les está hablando ahí son a sus discípulos, no le está hablando a todo el mundo. Él le habla a los discípulos. ¿De dónde van a esperar usted al Señor? Sus discípulos en las nubes, ¿sí? En el juicio en la tierra. La segunda venida es un juicio que se va a decretar y ahorita les explico por qué es un tiempo que se da para eso. Dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. El Señor en la palabra dice, yo ya no os llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué amigos? Mi esposa ya se adelantó. Nosotros somos llamados a ser hijos, ¿sí? Pero el siervo y el hijo dice que nada se diferencia hasta que no ha crecido. Ayer parte de una pregunta que había hecho Jesús en la estatura, yo les contaba, yo había entendido no lo que él preguntaba de la edad, sino qué hace uno, cómo hace uno para entrar en ese llamado del Señor, qué es lo que hace que usted, primero, creer, segundo, saber que Él tiene poder para llevarlo a usted, ¿sí? La segunda promesa, que es una promesa de matrimonio, esta es la promesa del servicio, la promesa en el matrimonio, y ya les digo por qué es la promesa del matrimonio. 14:3, el Señor le dice a ellos, esta es bonita leerla desde el principio, 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, otra vez la palabra que les digo, creéis, ¿en quién? En Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice ahí, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué hace Él? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa, ¿sí?, en la cual Él le dice, donde yo estoy, ustedes van a estar. Él va a preparar. ¿Dónde es ese lugar? Es en la casa del Padre. ¿Dónde queda la casa del Padre? ¿En la tierra? En el cielo. Algo que después se los muestro, espero que no se me olvide. Joana tocó un tema muy bonito que también el pastor Ariel lo había tocado hace como 2 semanas en la primera de Crónicas, ay Dios, 28:9, acerca de lo que le dijo el rey David a Salomón. Salomón nunca entendió realmente qué era la casa de Dios. Salomón construyó una casa de oro, pero cuando uno lee el libro de Salomón, al final, Salomón se corrompió totalmente. Y Salomón termina peleando con Dios. Pero lo que Dios quiere es una casa para donde Él habite, pero Él dice, yo no habito en casas hechas por hombres. Por eso cuando Cristo viene en nuestra vida, Él es nuestra casa, nuestro hogar. El apóstol Pablo lo pone en otros templos. Él le dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, ¿sí? Él quería construir una casa en nosotros, una casa viva que lo honre y lo respete. Por eso cuando Él hace la construcción, Él dice, cuando ustedes vengan, ustedes son mi cuerpo, yo los traigo donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el último es, bueno, eso las dije ayer, es Juan 17, ya no me acuerdo. Miremosle en Juan 17, porque no me acuerdo exactamente, está en el capítulo 17. Esa la debo tener por acá, subrayada. No la tengo subrayada. 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, ¿quién se los dio? El Padre. Si ustedes van otra vez a Juan 3:16, ¿de quién es la voluntad de salvar? Del Padre. ¿Quién es la voluntad de cambiar? Del Padre. Dice, quiero que donde yo estoy, también ellos, ¿quiénes? Ellos estén conmigo. Para que vean, esto es supremamente importante y lo vemos mañana. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Sí? Esa es una palabra supremamente importante.
¿Qué es la gloria de Dios? ¿En qué se refiere la gloria de Dios? Dice, vean mi gloria que me has dado. Y él dice la razón. Para que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué es raro en este? Ese es el tercer grupo. El primer grupo entra en servicio, usted entra a servirle a él, crece en madurez, se vuelve su amigo, se vuelve su hijo. A todos los que creen en su nombre, a todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todas las personas en la tierra son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios. Para ser usted hijo de Dios, tiene que recibirlo. Al que lo recibe, al que cree en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está en el capítulo 1, en el versículo creo que del 9 al 12, entre el 9 y el 12. Entonces, la transformación está cuando Él viene por su iglesia. La palabra en el versículo de Juan 14, en griego se llama paralambano. Esa palabra griega paralambano es la misma palabra que le usó el ángel para decirle a José, reciba, yo lo recibiré, reciba a María como su mujer. Juan 14 es un ejemplo de una boda, de donde el Señor se está casando con su iglesia para hacer una sola. Y dicen, ¿de dónde me inventé la teología de eso? Efesios capítulo 5, en el versículo final, creo que es el 30, Efesios capítulo 5, en el versículo final, por acá 30, 31, el Señor dice lo siguiente, dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo que amó a la iglesia. Y Él dice que el amarle significa que Él se entrega a sí mismo por ella. Mandato, maridos amen a vuestras mujeres, así como quien Cristo amó a la iglesia. Propósito de eso, para santificarla, habiéndole purificada por el lavamiento del agua por la palabra. El agua tiene que ver con la palabra de Dios. Jeremías la pone en el sentido de que Él usa el agua para limpiarlo aún, purificarlo con su palabra. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Propósito de eso, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. La razón por la cual nosotros llegamos a esa razón es porque Él nos ama. Y porque Él nos ama, nos hace esa promesa a ustedes. Pero uno tiene que tomar la decisión de dejarse amar, porque uno puede hacer la misma decisión de Israel, volverse adúltero y no aceptar el amor de Dios y corromperse, ¿sí? Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él hace aquí el misterio, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. Juan 17, 21, ahorita lo leemos, el llamado a la unidad. ¿Sí? Dice, grande es ¿qué? Este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo es la cabeza, ¿sí? Como el esposo y la esposa, pero Cristo es el esposo y la iglesia. Una de las cosas que uno no entiende cuando uno va a Génesis 2, Dios ve al hombre y Dios dice, está solo, necesita ayuda idónea, y hace a la mujer. La mujer es la iglesia y nosotros somos la ayuda idónea de Cristo. A Cristo se le dice, ame a su iglesia, así como el marido ama a la mujer, como Cristo ama a su iglesia, el amarnos. Pero fíjense en que a la mujer le dicen, respete al marido. ¿Qué es respetar a un marido? ¿Sí? Porque no hay excusa para no devolver el amor, pero sí hay muchas excusas de nosotros para no respetarlo. Nosotros lo respetamos cuando le cambiamos a él su posición, de quién es el que dirige, él es el que nos da todas las cosas. Y a veces discutimos a través de la palabra porque creemos que sabemos más que él. Entonces, cuando la palabra no nos funciona, de una u otra manera nosotros nos hacemos los que no sabemos. Hasta aquí ese es uno de los misterios. Razones
Bueno, vamos a ver razones de la tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre los grandes acontecimientos que le faltan a Israel? A Israel le falta un tiempo que se llaman los tiempos de Jacob, o los problemas de Jacob. Cuando ustedes van al libro de Jeremías, no me acuerdo dónde está Jeremías, en el capítulo 30, ustedes van a ver una cosa. Versículo 1. ¿Por qué llega la tribulación? ¿Por qué Dios permite una tribulación? Ya me entendieron que el rapto es un regalo en el cual Dios hace una promesa sobre sus creyentes y Él cumple esa promesa, que es que el amarlos, protegerlos, salvarlos, limpiarlos con su palabra y llevárselos. Si usted no cumple eso, si la palabra no está en usted, la cuestión del rapto va a ser complicada. Ahorita se los muestro en las iglesias también. Entonces dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te habla. ¿Por qué dice que las escriba? Igual que la palabra, para que no las vayan a tergiversar. Jeremías 33, porque aquí vienen días, dice en el futuro, van a venir días, dice Jehová, en que haré volver los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Esto se cumplió en 1948. Entiendan una cosa, Israel desaparece en el 70 después de Cristo, cuando las tropas romanas rodean Jerusalén, asesinan 1 millón de judíos, destruyen el templo y se cumplen las palabras dichas por el Señor Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Ahorita las leemos, donde él dice que no quedará piedra sobre piedra. Entonces él dice que después de ese 70 desaparece Israel, es la única nación que ha desaparecido en toda la tierra, y en 1948, después de un gran dolor, aparece otra vez y renace Israel como nación. Léanse en el nacimiento de esa y léanse en lo significativo. Dios dijo en su palabra que Israel será llamada por siempre. Cuando estaban escogiendo el nombre en 1948, las Naciones Unidas, ¿de qué nombre le daban? No sabían si decirle Palestina, no sabían. Y alguien en el último momento dijo, se llamará Israel, que era creo que el presidente Hoover, no me acuerdo bien. Entonces, dice que él hará volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, los traeré de la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Que empieza el tema a ponerse grave. Dice, ¿por qué se hizo? Dice, inquirid o buscad ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto a todos los hombres tenían las manos sobre sus lomos del cansancio, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dice, cuán grande es aquel día. ¿Cuál es ese día? Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Se acuerdan que Daniel 12 decía, habrá este día como nunca ha habido sobre la faz de la tierra un tema de dolor y de espanto? Dice, tiempo de angustia ¿para quién? Jacob. ¿Quién es Jacob? Si ustedes se van a Génesis, ustedes encuentran que a Jacob le cambian el nombre, le ponen ¿qué? Israel. Entonces, tiempo de angustia para Israel. Y ahí vuelve la misma promesa que aparece en Daniel. Dice, pero de ella será librado. ¿Dónde está la promesa de que solo es librado Israel? Ahí. Israel, ahí no dice los gentiles o la iglesia, no aparece por ningún lado la iglesia. La iglesia es un misterio que no es revelado en el Antiguo Testamento. Sí hay figuras, pero no existe. Ahorita les muestro cuáles son las figuras acerca de la iglesia. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré ¿quién está hablando? Pastor Rommel, perdón. Una vez allá cuando estaba en Bogotá, usted editó un estudio acerca del misterio de la iglesia en el antiguo, en Génesis, mejor dicho. Usted decía que una tipificación de la iglesia que Dios estaba hablando fue cuando sacó a Eva o a la mujer, la costilla que estaba escondida dentro de Adán. Y después ya lo hizo realidad cuando de un mismo hombre salió la iglesia, que fue cuando traspasaron el corazón de Cristo, ¿verdad? Sí, señor, esa es una de las versiones de la iglesia. La otra está en Éxodo en el capítulo 19 y en el capítulo, creo que 23,
el Señor le dice a través de Moisés: yo llamaré a celos a tu pueblo con un pueblo. Y ese es donde se cumple. Dice que el pueblo que no se conocía, que no era la iglesia, iba a aparecer. Hay unos versículos, ahorita todo el mundo estaba leyendo Isaías 26:20. Léanse bien Isaías 26, ahorita se los muestro. Isaías 26:20, si usted lee antes los versículos, el 18 y el 19, ahí hay un misterio. Ahí dice: y la tierra entregará a sus muertos. Y le dice: anda, pueblo mío, enciérrate en la recámara, no para el coronavirus, mientras pesa la indignación. Ese evento de la resurrección antes está hablando de la iglesia. Le dice: pueblo mío. ¿A quién le está diciendo pueblo mío si Dios está ahí haciendo un juicio sobre el pueblo mío? Es como el pueblo mío lo va a juzgar y también el pueblo mío lo va a proteger. La dosis es que hay dos pueblos, no hay solo uno. También en Malaquías está, también en Oseas, Sofonías. No se los digo hoy porque no voy por otro lado, pero se los muestro en el Antiguo Testamento qué tipificaciones hay de la iglesia y dónde son las promesas de eso. No me voy a meter con códigos bíblicos, pero también están los códigos bíblicos en el rapto, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que aparece la palabra Natsal en hebreo, pero eso es otro tema más complejo, pero bonito. Entonces, el tiempo de Jacob y de la angustia es dado para Israel. ¿Cuál es la promesa? Si ustedes van a Mateo 24, tiene una memoria Jesús, que eso lo dije yo hace rato. Mateo 24, ustedes van a encontrar que el Señor Jesús hace unas cosas. Esto da son muchas cosas. Mateo 24 es único. Mateo 24 habla de Jesús como rey, ¿sí? Es el rey. ¿Por qué se dice que es Jesús el rey? Por la genealogía. Mateo 24 empieza una genealogía desde el rey David hasta Cristo, ¿sí? Es el Mesías que reina. Eso cambia totalmente la perspectiva de cómo usted lee Mateo. Si él es el Mesías que reina, ¿a quién se le prometió rey? A Israel, ¿sí? A nosotros se nos prometió el amado Salvador, que es Cristo. Eso cambia totalmente las cosas. Cuando ustedes leen Marcos, que es el siervo, encuentran otra cosa. Ustedes no encuentran en Juan eso, porque Juan tipifica a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? El Ser Supremo, sin genealogía, ¿sí? Lucas es el Hijo del Hombre y tiene que tener cosas. Entonces, cuando ustedes leen Mateo 24, no sé si alcanzan o la agrando más. Creo que la agrando más. Así. Entonces dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué le muestran a Cristo? El templo, ¿sí? Y fíjense en que él hace vaticinios sobre el templo. Y si ustedes miran todo el tabernáculo de Moisés, el sacrificio de Cristo ya es representado en la cruz. Respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, a él le muestran el templo y él le respuesta: sí, miren todo esto. Dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice? Ese templo va a quedar piedra. Eso se cumple en el 70 después del Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso ustedes ven en la iglesia vendiendo las personas las propiedades de Jerusalén. Él dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada, salgan corriendo de ahí, piérdanse, ¿eh? Eso está en Lucas. Dice: cuando la vean rodeada, salga. Por eso usted ve a la iglesia generosamente vendiendo todos los terrenos, y Ananías y Zafira haciendo trampas, pero ellos estaban vendiendo los terrenos porque digo: cuando esto pase, salgan de ahí, porque van a ser destruidos. Las señales de Dios proféticamente las dijo mucho antes. Las personas que lo escucharon salieron de eso. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, chévere, ahorita va a salir el coronavirus, se los voy a mostrar acá. No me estoy burlando, en serio. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿quiénes le dijeron? Los discípulos. Los discípulos. Ojo con eso, porque las preguntas hechas en los 3 evangelios son totalmente diferentes, ¿sí? Y son grupos diferentes. Aquí le preguntan los discípulos. Se le acercaron y les dijeron al Señor, le hicieron preguntas acerca del reino. Al rey le hicieron las preguntas del reino. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? Que no quede piedra sobre piedra, que se rompa el templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas. En Lucas son diferentes.
En Marcos tienen algo de parecido, pero también son diferentes. Lucas y Mateo se diferencian porque una se cumple antes como reflejo de lo que va a hacer. Hay una cosa que se llama las llaves del entendimiento profético. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, el Señor le dice, no hay nada nuevo en los cielos que no haya sido. Lo que fue, será. Casi todas las predicciones del Señor Jesús están evocadas en antes como un reflejo. Él le dijo, la venida mía va a ser como en los días de Noé, en ciertas cosas. Van a ser como en las medidas de Dios. En el Evangelio de Lucas se hablan de los dos, en el Evangelio de Mateo solo se habla de uno. No son iguales, no piensen que cada evangelio es la repetición del otro, ya me lo leí. Cada uno tiene cosas supremamente importantes que si ustedes la leen con delicadeza y cuidado, ustedes ven cómo el Espíritu Santo les va mostrando lo diferentes que son. Entonces, aquí hay 3 preguntas. Después dice él, respondiendo Jesús les dijo, mirad, bueno, aquí tienen que hacer otra cosa. Déjemela ahí también, déjemela ahí. Gramática. Acabo de decir, por le estoy haciendo chocolate. La gramática, mamita, apague su micrófono. Ya se lo apagué. La gramática tiene que ver con 2 cosas. Y pónganle atención a esto, yo sé que es medio denso, pero si ustedes lo hacen, ustedes van a entender cosas profundas. 1. Fíjense en a quién le habla. Hay un artículo cuando él habla directamente a los discípulos y hay otro donde él habla a la gente. Aquí le está hablando a quién? A los discípulos. Dice, miren que nadie os engañe. ¿A quiénes? A ellos, a los discípulos. Él le está diciendo, ojo, miren que no los engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto también ha sido entendido de una forma incorrecta, ¿sí? No es que aparezca en Cristo. O sea, nosotros no nos pueden ofrecer un Mesías porque ya lo aceptamos. Nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, estamos sellados con el Espíritu Santo, pero cuando usted es judío y no ha venido su Mesías y no ha entendido el Mesías, ¿qué va a ofrecerle Satanás? Un Mesías. Y ellos se los explicaban. Los judíos están esperando 2 Mesías, que de hecho no pueden conciliar Isaías 53 con Isaías 9 ni Isaías 11, el Ben Yosef y el Ben David. Entonces, ¿qué viene? Él le dice, ojo, porque van a venir unos judíos diciéndole, ojo, llegó el Mesías. Entonces le dice, no los engañen, ¿sí? Porque van a decir, gente va a decir, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo sé que ha pasado ahorita cosas y han venido personas haciéndose pasar por Cristo. Hagan esa investigación, miren en la red, en Google, y busquen quiénes se dicen Cristo. Hay mucha gente que ha salido diciendo Cristo, pero para ser Cristo y para convencer a un judío, tiene que cumplir un poconón de profecías, ¿sí? Que aún cumpliéndolas el Señor Jesucristo, los judíos ortodoxos se cerraron, los del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, y dijeron, no vamos a creer, y le dieron la espalda, aún cumpliendo todas, casi 300 profecías cumplidas en el Señor Jesucristo en su primera llegada. Entonces, Él les ofrece ser el Cristo. Cuando ustedes ponen aquí la iglesia y dicen, sí, nos están hablando, no, ahí no está la iglesia. Él está hablando a sus discípulos judíos, preguntando por un tema judío que es el templo judío. No sé si ustedes, alguno tiene templo judío, no lo tenemos. La miras de reconstruirlo, están hablándole de eso, no metan ahí la iglesia. Es una de las cosas que las personas dividen mal. Entonces, cuando meten ahí la iglesia, entonces dicen, uy, nosotros no esperamos un templo, ni nos preocupa que se destruya el templo, ni nada de eso, y las preguntas son hechas sobre eso. Dice, oísteis de guerra, aquí empieza cosas que son genéricas. Dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí él cambia el pronombre, y él le dice, ojo, que no los engañen a ustedes. Después dice, ojo, van a oír guerras y rumores de guerras. Una de las señales son guerras y rumores de guerras. Algo que es controversial, esto entiéndanme que no es teología lo que les voy a contar, pero es algo que me preocupa en mi corazón. Algo que ha pasado diferente en el coronavirus y en lo que estamos ahorita viviendo es una situación que a mí me parece muy curiosa. Nosotros llevamos más o menos desde el 2012, desde que se iba a acabar el mundo en el 2012, porque el calendario maya decía,
y las profecías de Nostradamus lo ratificaban y ambos se equivocaron, porque no es la palabra profética certera. Desde el 2012 hasta el 2000, nosotros pasamos por las lunas de sangre, que es un evento que no se sabía, hubo más revelación. Un rabino que se llama Mark Blix y un rabino que se llama Jonathan Kahn hablaron muchos de eso, de las lunas rojas. Para los judíos, una serie de 4 lunas rojas seguidas cayendo en uno de los meses del calendario de las fiestas hebreas significaba juicios sobre el mundo o juicios sobre Israel. En ese momento era juicio sobre Israel. Entonces todos pasamos las lunas rojas, hasta este señor Johnny Hagee también sacó un video. Y nosotros vimos cómo empezaron un poco de signos y cosas que estaban sucediendo a pasar. Y si ustedes se dan cuenta, los últimos tal vez 3 o 4 años desde que Trump subió y cambiaron muchas cosas por lo de Obama. ¿Por qué Trump? Porque Estados Unidos juega un papel importante. No está explícito dentro de la profecía porque no se habla y no aparece en el libro del Apocalipsis explícito, pero sí es alguien que tiene una influencia sobre el mundo, llamémoslo evangélico, porque creemos en los evangelios, no porque sean otras cosas. Yo creo en toda la palabra de Dios. Y empezó un tema controversial de guerra. Entonces, estuvimos esperando, agarrándonos, no sé cuántos de ustedes esperaron que se agarrara Estados Unidos con Corea del Norte, Estados Unidos con China, Estados Unidos con Rusia, Rusia con Estados Unidos, Irak contra Estados Unidos, una cantidad de cosas, y escuchamos rumores y rumores de guerras y la guerra no se dio. Resulta que lo que apagó el mundo y eso fue un virus. Entonces ahorita préstenle atención a eso. Le dice que es necesario que todo esto acontezca, lo de las guerras. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Este de reino contra reino realmente es etnia contra etnia, es una lucha étnica. ¿Qué significa una lucha étnica? Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos controversialmente con personas que vienen de Venezuela conflictos. Y en cierto momento, hasta mi esposa puede dar testimonio de eso, se vuelven las cosas complicadas y se agarran. Usted ve, como yo le decía a ella, no es porque sean venezolanos. Usted sale de aquí, viene un caleño, uno de paisa y hace alguna cosa, los bogotanos dicen que usted es paisa, el otro es que usted es caleño, o usted es de afuera. Es una lucha étnica que se da en todos lados. Las personas que han migrado se dan cuenta también de eso. Hay una xenofobia implícita. ¿Qué es xenofobia? Es racismo, pero no es solo por un color de piel, es por una etnia, porque usted es blanca igual que yo, pero usted es de África, perdón, los africanos son blancos, alemán y el otro es español y ambos tienen un color de piel, pero la etnia es diferente. Y aquí viene algo que es interesante, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. En la primera busquen eso, busquen cuántos terremotos han habido. La cantidad de eventos sísmicos en los últimos 20 años se volvió exponencial, al punto de que si ustedes entran, hay un instituto en los Estados Unidos que mide los temblores en el mundo. La cantidad de eventos sísmicos a nivel mundial se aumentaron. Aquí se nos dañó el agua porque tuvo un sismo por allá y por la cantidad de sismos que está la tierra haciendo, como en dolores de parto. Pestes, la palabra pestes ustedes la van a encontrar acá y la van a encontrar en uno de los jinetes del Apocalipsis, que es el caballo bermejo, ¿sí? Que está en Apocalipsis cuando empiezan a desatar los sellos. ¿Sí? El primer sello se desatan y salen 4 caballos del Apocalipsis, que el caballo blanco, el negro, el bermejo y el rojo, muerte, guerra, un cuento de paz y una cosa de pestes. Las pestes están predichas en el Señor y están ahí puestas. Él dice, en los últimos días, cuando confluyan estos 3 eventos y los rumores de guerras en un mismo estado, porque pestes han habido durante todo el mundo, ¿sí me entienden? Entonces hubo la peste negra, hubo el ébola, el SARS, el COVID, yo no sé qué, el otro, yo no sé qué, pero es la primera vez que algo afectó mundialmente, entiendan eso, esto cambia totalmente el panorama. Lo cambia profundamente porque el Señor aquí les está diciendo a ustedes, no está diciendo a los discípulos, cuando pase esto, ustedes van a ver que aunque no es el fin, es los dolores de parto y se están incrementando. Entonces dice que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el Señor continúa diciendo, todo esto es ¿qué? Principio de dolores.
¿Qué es lo que nosotros vemos ahorita? ¿Qué es lo que todos tenemos en el corazón puesto? Que esto no va a mejorar, sino va a empeorar. Todos estamos esperando el pico de qué es lo que sucede. Estados Unidos, nosotros hicimos el mismo porcentual que Estados Unidos en términos numéricos. Ellos pasaron como 20.000 personas de un día al otro infectados. Nosotros pasamos creo que de 700 a 900 en el mismo día. Un 20 y 20 de los americanos. Italia está disparado. China, yo creo que China, Venezuela y Rusia, pura paja. Todo lo que publican no es cierto. Entonces, no sabe uno qué les pasa ni qué tiene, porque es puro cuento. Ellos sacan a los medios descontrolados. Los gringos no tienen capacidad de controlar por libertad de prensa. Por algún lado se les escapa y otro dice las vainas. Es la situación que está haciendo es que todo es un principio de dolores, ¿sí? ¿Sabes qué significa eso? Que uno está ahorita en donde se están reventando los sellos. No. Es principio de dolores. Pero esto, ¿qué significa un principio de dolor? Cuando las mujeres van a tener hijos, las contracciones empiezan a ser más, hasta cuando nace. Israel tiene que nacer, Israel tiene que darle la cara al Mesías, a Cristo, y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Aquí empieza la tribulación y esto no es para la iglesia. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Él está hablando ahí, ¿a quiénes? A sus discípulos que son judíos, hablando del templo, hablando de lo que va a hacer. Entiendan que les dice, el templo va a ser dañado, va a ser destruido, no va a quedar. Y en ese tiempo no va a haber templo. O sea, el tiempo, uno cree que el templo se van a demorar construyéndolo muchos años. Ahorita ustedes se dieron cuenta que China construyó un hospital en 10 días. Japón en el terremoto construyó una carretera en una semana. O sea, los seres humanos hoy tienen la capacidad de hacer obras y el templo no es el megatemplo. Si uno mira las medidas del templo, el templo es pequeño. El templo no es lo que tenía el templo de Salomón, que era un mega edificio, o el templo de Herodes, que le dijeron, pero 46 años creo que dijo, se demoraron en construirlo y usted va a creerlo, que ahorita en 3 días lo va a construir. Y él en 3 días lo construyó. Entonces os entregarán a la tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí es donde se empieza a dar. ¿Por qué? Por causa del nombre. Porque van a venir Cristos, no los van a aceptar los judíos. Los judíos se encuentran, le hacen Apocalipsis 7, el Señor llama a los 144.000 sellados, les pone el sello y ellos cambian y empiezan a predicar de Cristo. ¿Sí? Y empiezan a hacer la persecución más horrible sobre ellos. Ustedes encuentran Apocalipsis 12, que está la revelación de Satanás, y no es la Virgen María, la mujer que aparece ahí, es la misma revelación que está en Génesis, que es cuando José le dice a su papá que tuvo ese sueño, ¿sí? Y que todo se hace es hablando de Israel, y las 12 estrellitas son las 12 tribus de Israel. Entonces, él empieza y dice, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿sí? Por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hay personas que toman estos versículos, ponen a la iglesia y le dicen, mire, si ahí están diciendo, seremos perseguidos. No, a nosotros ya nos persiguen desde el primer día en que aceptamos a Cristo. El Señor se lo dijo a los discípulos cuando hizo la iglesia, yo creo que no tengan tropiezo en mí, por mi nombre los van a perseguir, por mi nombre les van a hacer la cara fea, ¿sí? Y todo creyente tiene que pasar tribulación y angustia para perfeccionar la ley, pero no la gran tribulación donde se conjuga la ira de Dios. Dios no nos puso para la ira, que está en la primera carta de Tesalonicenses, en Romanos también. La ejecución de la ira que sale acá, uno dice, ¿por qué el arrebatamiento? ¿Por qué el arrebatamiento? O sea, ¿por qué existe el arrebatamiento? ¿Qué es tan especial del arrebatamiento? Es la promesa del amor de un Dios que ama a su esposa, que ama a su iglesia. Él no, ahorita no es como las personas ponen que vamos a purificar la iglesia. Dios no necesita purificar la iglesia, Él es el que la purifica y Él no la purifica a punta de golpes. Ustedes lo leyeron en Efesios 5. Él dice que por cuanto la amó, la lavó en su palabra, Él tiene una iglesia blanca y resplandeciente. Conclusión,
¿cómo lo lava usted Dios? Permaneciendo en él. Ayer lo leí en Juan 15. Me dice, si vosotros permanecéis en mí, las uvas y los pámpanos, la vid, perdón, y los pámpanos. Dice, la permanencia de nosotros y el que la promesa del arrebatamiento, del rapto de la iglesia esté en nosotros, es la permanencia en su palabra, en las promesas de él, en que la buena obra empezó en vosotros, la culminará hasta él llegue. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Esa promesa él la tiene. Nosotros no tenemos que perseverar, ¿sí?, en eso, porque cuando ustedes leen la promesa de la primera carta de Juan, él le dice que son la forma de vencer. Nosotros vencimos porque ¿quién? Porque Cristo venció. Y este es el testimonio que venció al mundo. ¿Quién? Cristo Jesús. Ahorita se los muestro. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pedacito está en Apocalipsis 14. El evangelio lo predican, y no lo va a predicar la iglesia porque saquen esa idea que esta la sacaron de acá. La iglesia tiene que predicar el evangelio hasta el fin de los tiempos y el fin de las tribus, lenguas y naciones, y llega el fin. Eso no es mentira, no es bíblico. El evangelio lo predican los dos testigos, y predican y predican. Los 144,000 predican y predican. Y luego viene un ángel y predica el evangelio eterno desde el cielo. Ya no hay iglesia. La iglesia no está ni en los dos testigos ni en los 144,000. Y el que termina predicando el evangelio es un ángel. Dice, y predica el evangelio eterno a toda la gente. ¿Sí? Cuando llaman la gran comisión de hacer los discípulos y predicar las cosas, nosotros hemos sido muy buenos compartiendo el evangelio afuera, pero muy malos practicándolo en nuestras casas. Y es el llamado a todos en lo que les decía. El evangelio es para ahorita practicarlo esposo, esposa, 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 padre, hijos, hijos a padre. Porque ahorita si nos fueran a juzgar por cuánto compartimos, ¿qué vamos a decirle? No, señor, nos encerran por el COVID y no le puede predicar a nadie. Es en la casa, con ustedes, es la primera vez en donde el principio de, como se los decía la vez pasada, esta cosa nos encerró en familia. La esposa, es la hora de, como yo le decía a las personas, lo que han de perdonar, perdonen ya. El que se ha de reconciliar, reconcíliese. Al que ya acepta que se equivocó, hágalo ahora. No esperen para después, porque como lo dice la palabra, es principio de dolores. Y dice, y eso va a cambiar. Bueno, después si quiere hacemos todo el estudio de Mateo 24, es tenaz, y aquí ponen a la iglesia. Entonces el que yo les decía a ustedes, ¿por qué no es el rapto? Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Él envía a quién? A sus ángeles. Entonces las personas cogen este versículo y dicen, ay, con gran voz de trompeta, ese es el Señor, que es el mismo de 1 de Tesalonicenses 4. ¿Él envía a quién? A sus A sus ángeles. En el otro, Él viene Él mismo. ¿Quiénes son los escogidos? Hay cinco referencias en el Antiguo Testamento acerca de los escogidos. Ustedes son escogidos. Y mañana les cuento cuáles son los 5 porque no me quedo hasta las 10 de la noche. Pero no es igual. Cojan los versículos y miren las personas, miren quién hablan, miren las características. Solo Mateo 24 es enorme para explicarlo. Pero este evento no es la iglesia. ¿Sí? Los escogidos. ¿Y por qué los coge de los 4? Leanse el libro de Ruth y ustedes van a entender. Ruth es uno de los tipos de la iglesia. ¿Sí? Ruth es moabita, gentil, y Boaz es israelita y es el que redime, ¿sí?, a la pariente lejana. Ruth representa a la iglesia, Noemí presenta a Israel. ¿Sí? Y si ustedes estudian, miren el libro, ustedes van a encontrar que es una tipología, es algo que el Señor revela a través de una comparación. ¿Sí? Cuando Ruth iba a recoger el grano, Boaz le dijo, deje que ella recoja de los bordes. Entonces se llaman los gleaning, o recoger la cosecha alrededor. El gran
arrebatamiento, son todos los creyentes en Cristo desde que Él hizo la cruz hasta la última persona cuando Él llega. Es un gran. Nosotros, que son lo que les decía, que estén conmigo en 17:24 en Juan, son los muertos en la gran tribulación. Ustedes van a ver en Apocalipsis, que se los explico ya mañana, a ver si llegamos, que hay personas que se van a convertir durante la tribulación, pero les va a costar la vida. O sea, no esperen o no piensen que eso lo dejo para después. Hay una decisión, como le decía, y se las ponía ayer en Éxodo, el faraón siempre cuando las plagas le decían, espero para después, espero para después, espero para después. No lo dejen para después, ¿sí? No lo dejen para después. Hay decisiones que toca tomar ahorita, hay decisiones yo no creo que sea casualidad que este tema haya salido como salió. Yo a veces creo, estoy seguro que el Señor pone cosas en nuestros corazones, dudas, inquietudes, como ¿será que yo estoy metido en el rapto? ¿Será que no? ¿En el arrebatamiento? ¿Será que yo cumplo las condiciones? Después les muestro 7 mañana, no después, veremos ahí cómo vaya avanzando porque no sé qué no. Las voy a hacer, son 7 condiciones de vencimiento. ¿Sí? Están entre capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. En el Apocalipsis la iglesia se nombra hasta el capítulo 3, no aparece más. Ustedes van capítulo 1, la iglesia capítulo 2, la iglesia capítulo 3, la iglesia capítulo 4 ya no existe. Capítulo 19 vuelve y aparece. Entre el 4 y el 19 no está la iglesia. Y son todos los juicios y las cosas. Que también es un tema para estudiar profundo, pero en ese se llama, el libro de Apocalipsis es un libro de 7. Mañana les muestro algo que no he terminado, pero está bien avanzado. Son todos los 7 que existen dentro del libro de Apocalipsis. No los he acabado porque hay unos que son explícitos y otros que son implícitos. Explícitos significa que dice 7. Implícitos son que usted cuenta y hay 7. Explícitos dentro de los 7 hay 22 y 22 son las letras del alfabeto hebreo que tienen un misterio bonito también. Si Dios me da tiempo se los comparto también. Pero lo importante hoy es saber que la promesa del Señor y la existencia del rapto es para proteger su iglesia, porque es una promesa de amor. Es algo que Él prometió. ¿Dónde está? Ya se los mostré. Juan 12, Juan 14 y Juan 17. 3 diferentes estados y 3 diferentes recolectores. Los que murieron sirviendo al Señor, los que viven y son los amados de Él y los que van a llegar al final con Él. Que llegaron. Y ser parte de la iglesia es un acto personal y voluntario. ¿Sí? El acto personal y voluntario es recibirlo como su Señor y como su Salvador. Él no puede ser Salvador sin ser su Señor. Ustedes no están entregando su vida completamente a Él, no va a ser. Por último, les voy a mostrar una cosa que les quería mostrar, que está en 1 Corintios, para mañana, la terminamos de ver, que es que va a juzgar Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, creo que está en 11. Entonces, aquí está diciendo, el juicio del creyente no es por salvación, entiendan eso. Al creyente hay 3 juicios generales o 3 tronos donde hay juicio. Uno se llama la bima del Señor, o es un juicio en el cual es Cristo juzgando a la iglesia. ¿Qué le juzga a la iglesia? Los frutos que da. El juicio sobre nosotros no es para ser salvos. ¿Sí? Ya el Señor nos salvó. ¿Cuál nos salvó? Porque Él lo hizo, no por nosotros. Pero 1 Corintios 3, el Señor empieza a decirles en una discusión acerca de la salvación. Entonces, primero, el fundamento, ¿quién lo pone? Es Cristo. Usted sin Él no puede construir nada. Una persona, el Señor lo decía en otra parábola, decía que había 2 personas, una construía sobre la roca y la otra sobre la arena, y llegó un día la tempestad, el río creció y la persona que construyó sobre la arena se destruyó su casa, y la persona que construyó sobre la roca, que la roca no es Pedro, la roca es Cristo, la roca es Dios, toda la palabra de Dios lo dice, ¿sí? El que construyó sobre la roca, que es Cristo, ¿sí? La roca que fue desechada por ello y vino a ser la piedra angular principal,
sobrevivió. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mire los materiales para edificar: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Son 6 cosas con las cuales se construye. Las 3 primeras, oro, plata y piedras preciosas, son cosas que el fuego no quita. La madera, el heno y la hojarasca, que también son cosas que se pueden edificar, son cosas que al pasar por el fuego se pierden. Dice, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. El Señor también enseñó algo. Él dice, por sus frutos los conocerá. ¿Cuáles son los frutos? ¿Sí? Es lo que usted debe dar. Las cosas, los frutos son lo que sale de lo que usted nadie le ve. Las raíces nadie las ve. Los frutos sí se ven. Por eso él dice, lo que usted está por allá enterrado oculto, lo va a sacar de alguna manera, de una forma visible. Dice, porque el día lo declarará. Dice, pues por fuego será revelada la obra de cada cual, sea el fuego la va a probar. El fuego también tiene que ver con la prueba y las cosas. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Uno no recibe en Cristo como creyente de iglesia salvación porque ya la recibimos, Él la dio y es gratuito, para que nadie se vanaglorie con Él. Es un regalo de Dios y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se vanaglorie. Entonces, ¿qué es la recompensa? Ya no es salvación, la recompensa es que va a haber recompensa según lo que usted edifique en Cristo. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor, cuando llegue a hacer el juicio, Él va a evaluar lo que ustedes hicieron con lo que Él les dio y Él los va a pasar por fuego. Si bien el mismo que es, salvo. El Señor va a juzgarlos, va a mirar qué edificó usted y se perdió todo, le echaron fuego y era una casa hermosísima en madera, heno y hojarasca y ¡puf! Se perdió. ¿Significa que pierde la salvación? Alguien que me preguntaba ayer, Omar, la salvación no se pierde. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, lo purificó y le quitó eso. Y ahí empieza él a decir acá acerca del templo de Dios. Yo lo dejo hasta acá para saber que Dios en el juicio, Él va a juzgar lo que nosotros hagamos con los talentos y con lo que sobre edifiquemos en la piedra fundamental que es Cristo. Si se hace alguna edificación fuera de Cristo, no va a servir, ¿sí? No va a ser tomada en cuenta. Después saquen por qué el Señor las 3 primeras que no son perecederas las abre y es oro, plata y piedras preciosas. Esto tiene un significado. Las 3 cosas, aunque les pase fuego, no les sucede nada. El oro se purifica, la plata también, y las piedras preciosas también. Los zafiros y las cosas son hechas a presión.